¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy la clase va a ser sobre parasitología. Tenemos que decir en principio que la parasitología es una rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado estudia los organismos vivos parásitos y la relación con sus hospedadores. Que están todos donde, en el medio ambiente, ¿verdad? Se ocupa solo de los parásitos eucariotas, como son los protozoarios, los helmintos, y dentro de los helmintos se acuerdan que están los trematodos, los cestodos y los nematodos, y también los artrópodos. El resto de los organismos parásitos, que son los virus, los procariotas y los hongos, en forma tradicional, se consideran una materia propia de la microbiología. O sea que nosotros en parasitología no vamos a tratar ni virus, ni hongos, ni procariotas. Solamente nos vamos a dedicar a los parásitos eucariotas, protozoarios, helmintos y artrópodos. También la parasitología estudia las parasitosis, o sea, ¿qué son las parasitosis? Las enfermedades causadas al hombre, a los animales y a las plantas. ¿Por qué? Porque estos organismos parásitos atacan, repito, al hombre, a los animales o a las plantas. Entonces, repito, ¿qué es la parasitología? La parasitología es una rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo. ¿Y a quién estudia? A los organismos vivos parásitos y la relación de estos con sus hospedadores y el medio ambiente. Los parásitos que nosotros estudiamos son los eucariotas, o sea, protozoarios, helmintos y artrópodos. Para si usted le pregunta, ¿qué es un parásito? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, podemos decir que un parásito es un organismo que vive a expensas de su hospedador. Si bien el ámbito de la parasitología se circunscribe solamente a aquellos organismos eucariotas, tanto eucariotas, tanto unicelulares o pluricelulares, que han elegido este modo de vida, quizá pueda sorprender el hecho de que existen muchos más organismos parásitos que organismos en la vida libre. Aún excluyendo los virus y muchos grupos de bacterias y hongos que también son parásitos en cuanto a su modo de vida. Por lo tanto, podemos concluir que el parasitismo es un modo de vida exitoso y ha surgido en todos los grupos eucariotas, ya sea los protistas, los animales o las plantas. Es decir, que el parasitismo se da en todos los grupos evolutivos eucariotas, repito, protistas, ya sean protistas, animales o plantas. La parasitología en sí nació como una disciplina dentro de la zoología y originariamente fue descriptiva. Por lo tanto, los primeros parásitos fueron metazoos. O sea, los primeros parásitos fueron metazoos. Y con el empleo del microscopio se amplió muchísimo el campo de la parasitología. A medida que los europeos iban ocupando otras tierras y aparecían problemas de salud, no solamente a los humanos sino a los animales, causados por los parásitos de la zona donde habitaban, sobre todo en las zonas tropicales, muy ricas en parásitos, entonces los médicos comenzaron a interesarse por la parasitología. Entonces, ¿qué pasó? La parasitología comenzó a estudiarse con una perspectiva etiológica y patológica, en la que había una relación parásito-hospedador, ¿verdad? Y que desempeñaba un papel clave en el desarrollo de las enfermedades. Luego también hubo, hay que tener en cuenta que los llamativos mecanismos de adaptación presentes en estos organismos estimularon estudios más profundos
Y fruto del interés de estos organismos, cabe señalar que se produjeron muchos avances en las ciencias y gracias gracias a la investigación de los parásitos se produjo muchos avances científicos. Bien, continuemos. La importancia de los parásitos desde una perspectiva sanitaria es indubitable. Estimaciones de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, dicen que hay más de 260 millones de personas que padecen malaria. ¿Se acuerdan cuando en clases pasadas hablamos de paludismo o malaria? Bueno, la OMS dice que hay más de 260 millones de personas que padecen malaria. Dice que hay 200 millones de personas que padecen esquistomatosis, producida por el esquistosoma, Manzoni, ¿no? Que hay 500 millones de personas con amebas, amebiasis. Recuerdan que está la ameba coli, la histolítica, la mala, la peor es la histolítica, la mala, ¿no? Porque se alimenta de glóbulos rojos. También dice que hay la OMS que hay 700 millones de ascariasis, o sea, que padecen la infección por el Ascaris lumbricoide. Y hay más de 40 millones de personas con patologías producidas por el Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Que es el agente causal del mal de Chagas. Y también hay, dentro de esos 40 millones de infectados, hay muchas personas con leishmaniosis, o sea, infectados por leishmania. Como ven, la parasitosis es una enfermedad ampliamente difundida en el mundo. Y entonces empezó como una rama de la zoología, siendo meramente descriptiva del parásito, luego con la ayuda de la microscopía se empezó a ver con mayor detalle cómo estaba formado el parásito, y después si ponía huevos, trofozoitos, quistes, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, nosotros nos centramos en el estudio de los parásitos eucariotas, ya sean unicelulares o pluricelulares. Los virus y los hongos son estudiados en otra rama de la microbiología, que son la virología y la micología. Bueno, volvamos a los parásitos. Si hacemos un poquito de historia, Aristóteles describió, o clasificó, mejor dicho, un grupo de gusanos que venían a ser los helmintos. O sea, él clasificó gusanos intestinales, eran los helmintos con H. Luego, más adelante, Plinio el Viejo y Galeno estudiaron los parásitos humanos y los animales. Fíjense de qué época viene el estudio de la parasitología, Aristóteles y Galeno. En la Edad Media, el sabio Avicena elaboró en Persia un tratado completo sobre los helmintos y nematodos y los métodos para combatirlos y curarlos. Fíjense, ya en Persia, en la Edad Media, había helmintos y nematodos. Sigue pasando el tiempo y Francesco Redi, en 1686, y luego Lázaro Spallanzini, usaron parásitos como evidencia para refutar la teoría de la generación espontánea. O sea, con eso pudieron demostrar, refutar esa teoría de la generación espontánea, que no era cierta. En el siglo XIX también tenemos que decir que se descubrió la malaria y su vector. Eso fue un gran acontecimiento científico, ¿verdad? Recordemos que ¿se acuerdan como lo dijimos en clases pasadas? Fue descubierta por un médico cirujano del ejército francés, un médico cirujano del ejército francés que estaba trabajando en Argelia y tratando pacientes enfermos de malaria. Entonces, observando su sangre al microscopio, pudo ver el plasmodium de Laveran, se llamaba Laveran este médico, nadando entre los glóbulos rojos y también después rompiendo los glóbulos rojos dentro de los glóbulos rojos, donde hacen su ciclo, ¿no? Recuerdan que hacen su ciclo dentro del glóbulo rojo y dentro del hepatocito. Muchos parasitólogos, ya dijimos, iniciaron observaciones al microscopio, ¿no? Para poder describir distintos protozoarios, ¿no? Pero realmente el primer protozoario de tipo parásito que se observó fue por los doctores suizos Mansmann y Stein, 1857-1862,
y fue el primero que se pudo descubrir fue con Belaria, el Valantidium coli, que es uno de los protozoarios más grandes que habita el intestino del cerdo. Recuerden, con Belaria, Valantidium coli. Existen distintas ramas de la parasitología. Está la parasitología médica o clínica, que es la que estudia los parásitos en el ser humano, en la cual nosotros vamos a trabajar. Después está la zooparasitología, que estudia los parásitos en los animales, de eso se ocupan los médicos veterinarios. Y después está la fitoparasitología, que estudia los parásitos en las plantas, y de eso se ocupan los agrónomos, los ingenieros agrónomos. Vamos a mencionar algunas relaciones que tiene la parasitología con otras disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que la parasitología es una rama de la biología, que ya lo dijimos, y concretamente es una rama de la ecología, aunque sus importantes repercusiones en la salud humana y animal y gran parte de la investigación de esta ciencia se centra en sus aplicaciones en medicina, en veterinaria y en farmacia, ya que los parásitos causan enfermedades ¿a quién? Al hombre, a los animales y las plantas. Y esto es de gran interés sanitario y económico, ¿no? Y entonces uno de los objetivos clave es aprender a diagnosticar las parasitosis, por ejemplo, a través de un análisis coprológico o a través de un análisis inmunológico. Y una vez hecho el diagnóstico, darle el tratamiento adecuado, poder curarlas y luego erradicarlas. Tenemos que decir también que dentro de esta rama de la parasitología sanitaria, médica y veterinaria, está también el estudio de la epidemiología, la epidemiología vinculada a las enfermedades parasitarias. Repito, dentro de la parasitología sanitaria, tanto médica como veterinaria, está también el estudio de la epidemiología para las enfermedades parasitarias, ¿no? Dentro de lo que se puede calificar como parasitología ambiental, ya que estudia todos los factores que explican la distribución y la frecuencia de los parásitos. Tenemos que decir también que la principal importancia de esta rama radica en que muchas de las enfermedades tropicales que nosotros conocemos son de origen parasitario y se deben en gran medida a la falta de higiene y condiciones ambientales propicias en los países subdesarrollados. Aproximadamente el 75% de la población mundial está en condiciones malas, socioeconómicas y socioambientales. O sea que están en situaciones de subdesarrollo. Y esto favorece la proliferación de los parásitos que luego desarrollan en el ser humano una parasitosis. En cuanto a la epidemiología, tenemos que decir que el efecto de una infección parasitaria se relaciona estrechamente ¿con qué? Con factores geográficos, sociales y económicos. De modo que otro de los objetivos de la parasitología recae en el campo de la epidemiología. ¿Por qué? Porque estudia la incidencia, la morbilidad y mortalidad, así también como los métodos de control y lucha contra los parásitos y sus vectores. ¿Qué son los vectores? Bueno, podemos decir que los vectores son organismos parásitos más o menos inocuos, pero que pueden ser transmisores de otros organismos causantes de enfermedades, ¿no? O sea, el vector es el vehículo, es el micrito, el trencito que lleva. Muy bien. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería el de controlar las poblaciones ¿de qué? De estos vectores, ¿no? Y proporcionar todas las directrices que permitan solucionar los problemas sanitarios y epidemiológicos de la región.
Al tratarse de organismos a un tiempo, que son, por un lado, muy simplificados, pero son muy simples, pero a su vez tienen mecanismos muy interesantes para burlar la defensa del hospedador, ¿no? Y también los parásitos han recibido atención o estudio por parte de la genética y la biología molecular, ¿no? Y también el estudio de los parásitos han proporcionado datos para poder interpretar la evolución de las especies, ¿verdad? O sea que los parásitos son astutos y se las rebuscan como para engañar a nuestro sistema inmunológico. Con respecto a la relación que hay entre la parasitología y la medicina tropical, tenemos que decir que la historia, ya lo dijimos hace un rato, ¿no? Que la historia de la parasitología está frecuentemente ligada con la historia de la medicina tropical, que no es otra cosa que el estudio de las enfermedades típicas de los países subdesarrollados, ¿no? que se encuentran generalmente en los trópicos. Dijimos que la historia de la medicina tropical, hace un rato, se inicia cuando las grandes potencias europeas comenzaron su colonización en zonas tropicales de donde, sobre todo de Asia y África, ¿verdad? Y entonces los colonos que iban a esos lugares, cuando regresaban a Europa, presentaban enfermedades muy extrañas y en la inmensa mayoría eran enfermedades parasitarias y a su vez contagiaban a los habitantes del continente europeo. Entonces, países importantes como Francia, Inglaterra, Alemania, ¿qué hicieron? Empezaron a crear institutos y centros hospitalarios para atender todas estas enfermedades raras, como por ejemplo se creó el London School of Tropical Medicine, ¿no? La Escuela Londinense de Medicina Tropical, que se fundó en 1899, ¿no? Entonces se fundó, para que ustedes tengan una idea, no lo pusieron en las afueras de la ciudad, lo pusieron en un barrio céntrico de Londres. ¿Por qué? Había que saber qué le provocaba a sus ciudadanos cuando regresaban esos cuadros tan raros. Actualmente la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, clasifica en tres grupos, bien dicho, las 11 principales enfermedades tropicales que existen. Por ejemplo, uno de los grupos son las enfermedades emergentes. Dentro de las enfermedades emergentes tenemos la trypanosomiasis africana, o sea, el trypanosoma variedad africana, ¿verdad? También la leishmaniosis y el dengue. Dentro del grupo esas son las emergentes. Dentro del grupo de las parasitosis persistentes tenemos la malaria, la esquistomatosis y algunos ponen también la tuberculosis, pero bien, la tuberculosis es producida por una bacteria, ¿verdad? Si bien es una enfermedad, también es una enfermedad persistente, no hay que confundir porque la tuberculosis la provoca una bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? No confundir con los parásitos. Y después están las enfermedades o las parasitosis, mejor dicho, controladas, como la enfermedad de Chagas, la oncocercosis, la filariosis, o sea, por la filaria, y también la disentería aviana, ¿no? La que provoca la entameba histolítica. Estas enfermedades que yo le acabo de mencionar, en los países subdesarrollados siguen siendo muy importante el número de enfermos. Y sobre todo, afectan a niños y ancianos. Bueno, cuando un paciente llega al laboratorio,
con una orden para hacerse un... Bueno, cuando un paciente llega al laboratorio con una orden que dice examen parasitológico seriado de materia fecal, y también algunos le ponen test de Graham, sobre todo a los niños, entonces ustedes tienen que darle las correctas instrucciones al paciente. Yo, por ejemplo, les entrego 2 portaobjetos donde ellos van a hacer el test de Graham, que ahora se los voy a explicar, y les envuelvo una hoja con todas las instrucciones y les voy a leer las instrucciones para un parasitológico seriado de materia fecal. Se deben juntar una porción de materia fecal equivalente a una cucharadita de café de cada deposición del paciente durante por lo menos 5 días, colocándolas en un frasco que contenga formol y solución fisiológica provisto por el laboratorio. Y yo le agregué una gotita de azul de metileno para poder ver mejor a los parásitos. Muy bien. Formol y solución fisiológica, se lo probé en el laboratorio, tratando de disgregar la materia fecal dentro del líquido, o sea que no quede un acúmulo. Con esta pequeña paleta que tiene la tapa, la materia fecal se disgrega, que no quede hecho un grupo. Bueno, y juntar un poquito durante, antes se decía 7 días por el ciclo del parásito, ahora se dice 5 días, pero con 3 días alcanzas. Si no puedes juntar 5 días, con 3 días alcanza. Lo importante, otra cosa, se junta la materia fecal en cualquier momento del día, no tiene por qué ser a las 8 de la mañana como la sangre, ¿no? En cualquier momento del día cuando uno haga la deposición. Entonces, disgregamos la materia fecal cada vez que ponemos la cantidad equivalente a esta cucharita que está dentro del tubo, mantenemos el frasco a temperatura ambiente y lo llevamos al laboratorio. Es importante anotar en la planilla que yo le entrego al paciente, yo pido que anoten si en su casa tienen agua corriente y cloacas. ¿Por qué? Porque hay gente que toma agua de pozo, entonces puede estar contaminada y esa contaminación puede ser responsable de la parasitosis que tiene el paciente o no, o que no sean parásitos y que sean bacterias las que provoquen ese problema al paciente. Y también el médico le puede pedir al enfermo un test de Graham o un escobillado anal. ¿Qué es el test de Graham? Es el famoso test de la cinta Scotch. Yo en la parte inferior de la hoja le detallo cómo se debe juntar la muestra para hacer el test de Graham y le hago un dibujo de un portaobjeto sobre el cual se va a pegar la cinta Scotch y le cuento cómo es la técnica. La noche anterior a la toma de muestra hay que higienizar bien la zona de los genitales con agua y jabón. Listo. Al despertarse a la mañana hay que tomar una porción de cinta transparente tipo cinta Scotch y pegarla en el orificio del ano, del orificio anal. La gente se ríe, pero hay que hacerlo así, pegar la cinta Scotch, la tira de cinta Scotch en el orificio anal, comprimiendo con el dedo en toda la zona, que quede bien adherida. Luego se despega la cinta y se la pega sobre el portaobjetos de vidrio que le provee el laboratorio. Bueno, por lo menos tomar dos muestras de cinta Scotch y envolverlas en esta hoja donde están todas las instrucciones y en esta forma llevarla al laboratorio. Entonces, ese es el test de Graham. Para los adultos que no quieren pegarse la cinta Scotch en la cola, está la técnica del escobillado anal. ¿Qué significa? Cuando el paciente va de cuerpo, una vez que fue de cuerpo, antes de limpiarse la cola, con un hisopo toman muestra de materia fecal y la sumergen dentro del tubo, ¿verdad? Entonces, si no quieren hacer test de Graham con cinta Scotch, está el escobillado anal.
Y generalmente también es conveniente, ya que uno hace un examen parasitológico de materia fecal, hacer un examen en fresco de materia fecal. ¿En qué consiste? Juntar la materia fecal en un recipiente limpio y seco, sin ningún tipo de líquido. Puede ser, por ejemplo, un pote de estos que se usan para tomar muestra de orina, o simplemente un frasquito de vidrio o de plástico bien lavado y bien enjuagado y seco. Entonces, nosotros estamos haciendo un estudio de materia fecal. Acá ponemos materia fecal del último día, ¿verdad? Materia fecal sola, sin ningún líquido dentro del recipiente. Aquí haríamos el parasitológico de materia fecal en fresco. Con la cinta Scotch adherida a los portaobjetos haríamos el test de Graham. Y si no queremos poner la cinta Scotch en la cola, nos hacemos el escobillado anal con hisopito. Y acá, en este recipiente, tenemos la materia fecal de 3 a 5 días, que juntamos la cantidad equivalente a lo que entra en esta cucharita, y la ponemos adentro de esta solución que tiene agua, formol, cloruro de sodio y una gotita de colorante, y disgregamos, ¿verdad? Lo dejamos hecho en un masacote. Todo bien cerrado, bien tapado, se pone en una bolsa la materia fecal en fresco para hacer el test de Graham, y para hacer el parasitológico seriado de materia fecal. Se pone el nombre, se rotula, se le pone el nombre del enfermo, ¿verdad? Se pone un rótulo. Cada recipiente que se lleva al laboratorio, cada uno de los dos recipientes se le pega una cinta con nombre y apellido, y al papel que tienen los dos portaobjetos para el test de Graham también se pone nombre y apellido del paciente. Y no se olviden de anotar acá adentro si en la casa hay agua corriente y si hay cloacas. Bueno, entonces ustedes tienen que hacer, cuando la muestra llega al laboratorio, tienen que hacer primero una investigación de los vermes intestinales adultos, ¿verdad? Para eso tienen que usar un colador. Yo acá les doy la técnica de cómo se hace, ¿verdad? Y entonces acá, ¿qué podés encontrar? Te doy un ejemplo. Podés encontrar que Proglottides de tenia, o también o de otros parásitos como por ejemplo las uncinarias, ¿no? Y también Ancylostoma duodenale o Decatur americanus, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y luego tienen que hacer, o sea, ustedes hacen un examen en fresco, ¿no? Y después hay que hacer un examen microscópico directo, primero examen en fresco, después un examen microscópico directo, y luego un examen microscópico pero concentrado. Hay que concentrar la muestra para ver los huevos, los trofozoites o los quistes. Bueno, por ejemplo, uno de los métodos que se usa mucho en parasitología es el método de Carles-Barthélemy, que acá se lo detalla, ¿verdad? Es un método de centrifugación. Nosotros concentramos por centrifugación. Bueno, y también hay otro método, este es el de Carles-Barthélemy. Hay otro método, es el método de centrifugación. Carles-Barthélemy es un método de centrifugación solamente. Después hay otro método, que es el método de Faust, que acá está detallado, que es la combinación de centrifugación y flotación. Repito, centrifugación y flotación. Y también hay un método, que es el método de flotación solamente, que es el método de Willis, ¿no? que está indicado para las uncinarias. Entonces repito, 3 métodos importantes para concentrar. Carles-Barthélemy, método de centrifugación. Método de Faust, que es centrifugación y flotación. Y el método de Willis, método de flotación.
También se puede hacer una investigación de larvas, de las larvas, no solamente los huevos, trofozoites y quistes. Ustedes pueden investigar la presencia de larvas a través de un examen directo, a través de un coprocultivo o a través de un aparato, el aparato de Baerman, que acá está la foto y explicada la técnica para hacer salir el parásito si está dentro de la materia fecal y es atrapado en la parte inferior de este dispositivo, ¿verdad? Sobre todo, este aparato de Baerman es para poder rescatar de la materia fecal larvas de nematodos, ¿verdad? Entonces, si se sospecha que hay larvas, se usa este dispositivo, que es un embudo, en general un embudo grande, que está sostenido por un trípode, y en la parte de abajo tiene como una llavecita, como una gomita, que uno la cierra y la abre cuando va a salir la larva del parásito. O sea, se molesta a la larva que está dentro de la materia fecal para que salga, baje por el embudo y salga hacia afuera. Bueno, entonces de esa manera ustedes le informan al médico. Examen parasitológico seriado de materia fecal. Examen directo en fresco. Examen macroscópico primero, examen macroscópico a simple vista, ¿verdad? Primero un examen macroscópico, porque a veces se ven a simple vista. Luego, examen microscópico de materia fecal. En fresco, que es el que hicimos en el recipiente seco, y después examen microscópico concentrado. Y le tienen que poner al médico qué método usaron. Si usaron el de Carles-Bertalanffy, Carles-Berthelemy, que es un método de centrifugación, repito, Carles-Berthelemy, que es de centrifugación, o si es el de Faust, que es centrifugación y flotación, o si usaron el de Willis, que es de flotación solamente. Y si han investigado larvas, tienen que ponerle qué observaron, qué tipo de larvas observaron en un examen directo, o se hicieron un copro para ver larvas, porque nosotros hablamos de coprocultivo para bacterias, ¿verdad? Coprocultivo para bacterias, pero yo me estoy refiriendo a coprocultivo para larvas, que es otra cosa. Y también, si buscaron larvas por el método de Baerman, por el aparato de Baerman, también tienen que poner investigación de larvas, método de Baerman. De esa manera, el médico va a saber si el paciente tiene o no parásitos. A veces el parásito se ve a simple vista, otras veces no, pero sí se pueden ver los quistes del parásito, los trofozoitos o los huevos del parásito. Entonces, una vez que el médico sabe qué parásito, una vez que el médico sabe qué parásito hay en la materia fecal problema, le da al paciente el antiparasitario correspondiente para curarlo. Porque las parasitosis no solamente pueden provocar lo más sencillo, que son picazones, sino que, por ejemplo, pueden invadir órganos, por ejemplo, instalarse en el hígado, como la fasciole hepática, y provocar un montón de problemas muy serios y severos en los intestinos, en el estómago y en otros órganos. Inclusive hay parásitos que pueden llegar hasta el cerebro, ¿no? Entonces es muy importante el diagnóstico y tratamiento de las parasitosis. Bueno, chicos, esta clase de hoy sobre parasitología ha finalizado y recordemos la definición de parasitología. La parasitología es una rama de la biología y dentro de la biología la ecología, que se dedica al estudio de los seres eucariotas, tanto unicelulares como pluricelulares. La parasitología médica no estudia ni los virus, porque se encarga la virología, ni los hongos, de los cuales se encarga la micología. Bueno, será hasta la próxima y muchas gracias.